¿Y si te dijera que aquel mediodía no se oscureció por una nube ni por un eclipse, sino por el dolor del mismo Dios? Eran exactamente las 12 del día, el momento en que el sol debería brillar con más fuerza, pero la luz desapareció. No es una metáfora. Las escrituras lo registran con precisión. Desde la sexta hora hasta la novena, una oscuridad cubrió toda la tierra. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a Leyendas y Milagros Bíblicos y dejar tu like para que esta verdad poderosa llegue a miles de corazones que aún esperan una palabra de redención. Durante 3 horas el mundo guardó silencio. No por temor, sino por luto. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquel viernes? ¿Quién era ese hombre colgado en una cruz, tan maltratado por la violencia que ya ni siquiera parecía humano, y aún así seguía mirando al cielo con amor? ¿Por qué millones recuerdan ese día como sagrado cuando fue, en apariencia, el momento más trágico de todos? Todo comienza con una traición en la penumbra y culmina con un grito que partió el velo del templo. Un grito que no fue de derrota, sino de una victoria tan profunda que pocos supieron reconocerla. Pero para comprenderlo, debemos caminar juntos hacia aquella colina de calaveras, donde el suelo se tiñó no solo de sangre, sino de promesas, de pactos eternos, de redención. ¿Estás listo para descubrir lo que el mundo no te cuenta sobre el Viernes Santo? La historia no comenzó en la cruz, sino horas antes, en un jardín silencioso llamado Getsemaní. Mientras la ciudad dormía bajo la sombra de la Pascua, un hombre se arrodillaba solo. Temblaba, no por miedo, sino por el peso invisible que oprimía su alma. De su frente caía un sudor espeso, como si cada gota fuera sangre. Era el preludio de una batalla invisible. Ese hombre sabía exactamente lo que vendría. Sabía que sería traicionado, golpeado, abandonado y despreciado, incluso por los más cercanos a su corazón. Y aún así, oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Puedes imaginar ese instante? El Hijo de Dios pidiendo misericordia y al mismo tiempo aceptando el dolor por amor. Bajo la luna llena, un grupo de hombres armados llegó con antorchas y espadas. Lo buscaban como a un delincuente. Y cuando preguntaron: ¿Quién es Jesús de Nazaret?, él respondió sin titubear: Yo soy. Y al oír esas palabras, los soldados cayeron al suelo. ¿Quién era este hombre cuya sola voz hacía temblar a quienes venían a arrestarlo? Esa noche, el cielo no durmió, porque el juicio de la humanidad acababa de comenzar, y la sangre del inocente ya había comenzado a correr. Lo llevaron como a un criminal, aunque no hallaron culpa alguna en él. Primero fue interrogado por los sumos sacerdotes, luego ante el Sanedrín, pero nadie pudo demostrar que merecía la muerte. Sus palabras eran fuego, su silencio, una espada que penetraba lo más profundo del alma. Ante cada acusación, su respuesta era verdad, una verdad tan potente que estremecía incluso a los más duros de corazón. ¿Eres tú el Hijo de Dios?, le preguntaron. Y él, con voz serena, respondió: Tú lo has dicho. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Fue entonces que estallaron los gritos. Lo acusaron de blasfemia, rasgaron sus vestiduras, escupieron su rostro. ¿Por qué tanto odio hacia un inocente? ¿Por qué ese deseo incontrolable de ver su sangre derramada? Porque la luz revela la oscuridad, y la verdad siempre incomoda al poder corrupto. Cuando Dios se hizo hombre, los hombres se sintieron amenazados. Por eso lo enviaron ante Pilato, buscando una condena que ni el gobernador romano pudo justificar. Aún así, lo azotaron sin piedad. Usaron látigos con puntas de hueso y metal, que desgarraban carne y espíritu. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona de espinas y se burlaron de él. Salve, Rey de los judíos. ¿Dónde estaban ahora los que lo aclamaban días antes? ¿Dónde estaban los que gritaban: Hosanna? El silencio de esa multitud era más pesado que los clavos que pronto perforarían su cuerpo. Pilato lo miró a los ojos, y algo en ese rostro roto lo estremeció. Sabía que no estaba frente a un hombre cualquiera. No encuentro en él ningún delito, declaró en voz alta. Pero el pueblo, el mismo que había sido alimentado, sanado y liberado, gritaba con furia: «¡Crucifícalo!». Pilato, presionado por la multitud, tomó agua y se lavó las manos, como si ese gesto externo pudiera limpiar la culpa interna. Y entonces, algo estremecedor sucedió. La ciudad entera respondió con una frase que aún resuena en la eternidad: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Detente un segundo. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras?
Creían estar maldiciéndose, sin saber que esa sangre sería la bendición más grande jamás derramada. Así fue como lo entregaron. Cargando su cruz bajo insultos y escupitajos, avanzó por el camino conocido como la Vía Dolorosa. Sus pasos eran lentos, su cuerpo debilitado, pero sus ojos permanecían firmes en su propósito. Cada martillazo estaba más cerca. Cada paso lo conducía al lugar de ejecución, el Gólgota, la colina donde el cielo y el infierno chocarían, y donde el amor ganaría sin decir una sola palabra. Gólgota, una colina árida, desolada, olvidada por los hombres y marcada por la muerte. Un lugar donde iban a parar los que ya no tenían nombre, los despreciados por la sociedad. Y fue ahí, entre dos ladrones, donde colgaron al Hijo del Hombre, desnudo, ensangrentado, deformado por la tortura, y aún así, en silencio. Los clavos perforaron sus muñecas y sus pies, y la cruz fue elevada con violencia, estirando su cuerpo hasta el límite del sufrimiento. Cada respiración era una guerra, cada segundo, una eternidad suspendida. Debajo, los soldados echaban suertes por su ropa como si fuera un espectáculo vulgar. Otros se burlaban. «Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz». Gritaban, pero él no contestó, porque no había venido a escapar, sino a quedarse hasta el final. Uno de los criminales lo insultaba, pero el otro, con voz temblorosa, le dijo, «Acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Y Jesús, con los labios resecos y la voz herida, hizo una promesa que aún hoy sigue resonando en los corazones. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». ¿Puedes sentir el poder de esas palabras? En medio del tormento, Él seguía ofreciendo salvación. En la soledad, todavía extendía gracia, porque incluso colgado de una cruz, seguía siendo rey. Y entonces, el mundo se oscureció. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el sol dejó de brillar. No fue un eclipse, no fue una tormenta. Fue como si el universo entero se negara a contemplar lo que ocurría. El cielo guardó silencio. La tierra contuvo el aliento. Y Jesús, suspendido entre lo eterno y lo terreno, sintió el peso de algo que ningún ser humano jamás podría soportar: el pecado de todos. No solo era dolor físico, era abandono espiritual. Y en ese instante desgarrador, su voz rompió el silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Puedes imaginarlo? El Hijo Eterno experimentando, por primera vez, la distancia del Padre. No fue debilidad, fue entrega, fue amor llevado al extremo, porque en ese momento no solo cargaba un madero, cargaba el peso de cada mentira, cada traición, cada lágrima causada por el pecado. El cielo se retiró para que tú y yo pudiéramos acercarnos. Y en medio de la oscuridad, comenzaba a gestarse la luz más poderosa que la humanidad haya conocido. Aún no brillaba, pero estaba a punto de estallar. El cuerpo de Jesús pendía, débil, pero su espíritu seguía firme. Sabía que el final se acercaba, aunque no era un final. Era el inicio de lo eterno. En medio del aire denso y con la garganta reseca, murmuró, «Tengo sed». Le ofrecieron vinagre en una esponja. Y entonces, alzando su rostro hacia el cielo invisible, pronunció las palabras que cambiarían la historia para siempre. «Consumado es». No fue un suspiro de derrota, fue un grito de victoria. Porque en ese preciso instante, el precio fue pagado, la deuda saldada, y el enemigo vencido. Y luego, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese momento, algo sobrenatural ocurrió. El velo del templo, esa gruesa cortina que separaba al hombre de la presencia divina, se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino desde el cielo hacia la tierra. No fue obra humana, fue la mano de Dios abriendo el acceso eterno a su trono. El sacrificio perfecto había sido entregado. Lo imposible se había vuelto real. El centurión que lo observaba, un hombre endurecido por la guerra y la muerte, cayó de rodillas y exclamó con asombro, «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Porque justo cuando todo parecía perdido, el plan divino se reveló, y el mundo jamás volvió a ser el mismo. Cuando Jesús dio su último suspiro, la tierra se estremeció. No fue un temblor cualquiera. Fue como si el planeta entero gritara de dolor. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. ¿Puedes imaginarlo? El cielo lloraba, la tierra temblaba, y hasta la muerte comenzaba a retroceder. En medio del caos, Jerusalén quedó paralizada. El templo,
donde por siglos solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ahora estaba completamente abierto. El velo desgarrado no era solo un símbolo, era una declaración celestial. No hay más barreras entre Dios y el hombre. Pero en la colina, el silencio era absoluto. Solo se escuchaban los crujidos de la madera y los sollozos de unos pocos testigos fieles. Allí estaba María, su madre, devastada por el dolor, pero firme como una roca. Juan, el discípulo amado, con el corazón hecho pedazos. Y algunas mujeres que lloraban en silencio, viendo lo que otros no se atrevieron a presenciar. Los demás ya se habían ido. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta en forma de sacrificio, muchos no saben reconocer su grandeza. Y mientras el cuerpo de Mesías colgaba sin vida, una esperanza secreta comenzaba a germinar a la sombra del Gólgota. Con la caída de la tarde, el cuerpo ya no podía permanecer colgado. La ley lo exigía, y el amor también. Entonces ocurrió lo inesperado. Un hombre rico, miembro del Sanedrín pero discípulo secreto, se presentó ante Pilato. Su nombre era José de Arimatea. Pidió el cuerpo de Jesús, lo envolvió en un lienzo limpio y lo colocó en su propia tumba, tallada en la roca, una tumba prestada, porque sólo la necesitaría por un corto tiempo. ¿No es asombroso? Aquel que no tuvo donde recostar la cabeza en vida, ahora descansaba en una tumba prestada. El silencio se apoderó del ambiente. Una gran piedra fue colocada a la entrada y los soldados fueron designados para custodiar el lugar. Pero los líderes religiosos no temían el cuerpo sin vida, temían su palabra, porque él había dicho que al tercer día resucitaría. Y aunque no lo creyeran, temblaban ante la posibilidad de que su promesa fuera real. Las mujeres observaron desde lejos, con el corazón hecho trizas y los ojos enrojecidos. La noche cayó, y con ella, el peso de una tristeza insoportable. Parecía que todo había terminado. Pero en lo más profundo de esa tumba sellada, algo comenzaba a gestarse, algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El sábado amaneció, pero no fue como cualquier otro. La ciudad, normalmente llena de gozo por el día de reposo, esta vez estaba sumida en un extraño silencio de culpa, temor y confusión. Los discípulos se escondían. Sus corazones estaban desorientados, sus sueños rotos. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo aquel que devolvía la vista a los ciegos, resucitaba a los muertos y hablaba con la autoridad del cielo, podía yacer ahora inerte en una tumba? Las promesas parecían haber desaparecido. El cielo no respondía. La esperanza parecía muerta también. Ese sábado fue un día entre sombras. Una pausa inquietante entre el horror del viernes y el misterio del domingo. Pero incluso cuando parece que Dios está en silencio, Él sigue obrando en lo invisible. Debajo de la superficie, más allá del alcance de los ojos humanos, algo comenzó a estremecer el mundo espiritual. Las puertas del Hades temblaron. Las cadenas de la muerte comenzaron a oxidarse. Y dentro de la tumba, una luz pequeña, pero creciente, empezó a brillar. Lo que nadie entendía era que el aparente fracaso del viernes y el silencio oscuro del sábado eran necesarios para que el milagro del domingo tuviera sentido. Porque a veces, Dios guarda silencio, no porque no escuche, sino porque está preparando el mayor acto de redención de la historia. El domingo comenzó como cualquier otro. El rocío cubría la tierra. El sol apenas se asomaba en el horizonte. Pero el universo estaba por cambiar. Muy temprano, antes de que los pájaros llenaran el aire con su canto, un pequeño grupo de mujeres caminaba hacia el sepulcro. Llevaban aceites, perfumes y el alma hecha pedazos. Querían ungir el cuerpo, tocarlo una última vez, honrarlo en su muerte. Pero al llegar, se detuvieron en seco. La piedra había sido removida. El sepulcro estaba vacío. Y de pronto, una luz cegadora. Dos figuras resplandecientes con vestiduras como relámpagos. Y una voz que estremeció los huesos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. ¿Puedes imaginar ese instante? El miedo mezclado con una chispa de esperanza. Las lágrimas transformadas en asombro. El dolor convertido en una alegría temblorosa. Salieron corriendo. Sus corazones latían como tambores de guerra. Gritaban, se abrazaban. Él está vivo. Jesús ha resucitado. Y sin embargo, muchos no creyeron. Porque a veces el milagro más grande es el más difícil de aceptar. Pero el plan de Dios no necesita aprobación. Solo necesita fe. El viernes trajo muerte. El sábado, silencio. Pero el domingo,
trajo vida. El sepulcro vacío no fue un cierre, sino el inicio de todo. Ese mismo día, 2 discípulos caminaban hacia Emaús. Sus rostros reflejaban tristeza. Sus ilusiones estaban hechas cenizas. Conversaban entre ellos sobre lo ocurrido, sobre el profeta poderoso en obras y palabras, sobre la esperanza que tenían de que fuera el Redentor de Israel, pero murió. Y de pronto, un forastero se acercó y caminó junto a ellos. ¿De qué hablan mientras caminan?, preguntó. Ellos no lo reconocieron, y con el corazón roto, le contaron su tristeza, su decepción, su desconsuelo. Entonces, aquel hombre comenzó a hablar, y con cada palabra, algo se encendía en su interior. Les explicó las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas. Les mostró que todo lo que había sucedido ya estaba escrito, que era necesario que el Mesías sufriera, para luego entrar en su gloria. Cuando llegaron a la aldea, lo invitaron a quedarse a cenar. Y fue justo en el momento en que partió el pan, que sus ojos se abrieron. Era él, era Jesús. Y en cuanto lo reconocieron, desapareció de su vista. Pero ya no había lugar para la tristeza. Solo quedaba fuego en el pecho. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino?, se decían, con la voz temblando de emoción. Sin perder ni un segundo, corrieron de regreso a Jerusalén. No podían callarlo. Jesús había resucitado. Y no solo del sepulcro, sino dentro de sus corazones, de su fe, de su futuro. Porque el resucitado camina donde menos lo esperas. Mientras los rumores crecían y la ciudad entera se llenaba de asombro, los discípulos aún permanecían encerrados, temblando de miedo. Y fue entonces, sin que nadie abriera la puerta, que Jesús se presentó en medio de ellos. Su voz, como un susurro eterno, rompió el silencio. La paz sea con ustedes. No era un fantasma. No era una alucinación. Era el mismo que había sido clavado, ahora vivo, glorioso, pero con las marcas aún en sus manos, y la herida en su costado. ¿Por qué no las borró? Porque esas cicatrices no eran símbolo de derrota, sino de victoria. Eran la firma del amor extremo, prueba eterna de que Dios no evitó el dolor, sino que lo abrazó por ti. Tomás, que no estaba presente, se negó a creer hasta tocarlo con sus propios dedos. Una semana después, Jesús regresó y le dijo: «Pon aquí tu dedo, mira mis manos. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío», exclamó. Y Jesús lo miró con ternura, pronunciando palabras que cruzarían los siglos hasta llegar a ti. Dichosos los que no vieron y creyeron, porque las marcas del amor siguen hablando, incluso hoy. Pasaron los días, y cada aparición del resucitado dejaba una huella más profunda en los corazones de sus seguidores. Pero hubo un encuentro que marcaría a uno de ellos para siempre. Pedro, aquel que lo negó 3 veces, el que juró no conocerlo, justo cuando más lo necesitaba. Cargando con la culpa, regresó a lo único que conocía, la pesca. Y fue ahí, en las mismas aguas donde todo comenzó, que volvió a encontrar a Jesús. Desde la orilla, una voz familiar gritó: «¿Tienen algo de comer?». Era él, el Maestro, el amigo, el Redentor. Y cuando Pedro lo reconoció, no lo dudó. Saltó al agua. No le importó la vergüenza ni su pasado. Solo quería abrazarlo, mirarlo a los ojos y creer que aún había gracia para él. En la playa, Jesús lo esperaba con pan y pescado sobre brasas. Y luego vino la pregunta 3 veces: «¿Me amas?». Y 3 veces Pedro, con el alma rota, respondió: «Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Y Jesús, con una voz firme pero llena de compasión, le dijo: «Apacienta mis ovejas». Ese fue su perdón, su restauración, su nuevo llamado, porque el Viernes Santo no terminó en una tumba, terminó en un reencuentro lleno de amor. Después de 40 días de encuentros, enseñanzas y corazones sanados, llegó el momento de la despedida. Los discípulos rodearon a Jesús en lo alto del Monte de los Olivos. Sus corazones aún no entendían del todo, pero sus ojos ya brillaban con fe. Jesús los miró uno por uno. A esos hombres que una vez temieron, ahora estaban listos para arder. Y les hizo una promesa que resonaría hasta el fin de los tiempos. «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos hasta los confines de la tierra». Ya no serían simples pescadores, ni cobradores de impuestos, ni hombres quebrados. Serían portadores del reino, voces vivas del Evangelio, testigos de lo imposible. Y mientras lo miraban, Jesús ascendió al cielo,
Una nube lo cubrió de su vista. Y aunque parecía una despedida, en realidad fue un encargo eterno. 2 ángeles aparecieron junto a ellos y dijeron, «Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, regresará. Sí, regresará. Porque la historia del Viernes Santo no es pasado. Es un presente vivo y una promesa futura. Tú, que estás escuchando esta historia, eres parte de ese legado que sigue transformando vidas. Ahora lo sabes. El Viernes Santo no fue una tragedia. Fue el comienzo de una revolución invisible. Aquel madero empapado de sangre no fue derrota. Fue el trono del amor más puro que el universo ha conocido. Ese día, el cielo lloró, la tierra tembló, y el velo cayó. Pero lo que realmente se rompió fue la distancia entre tú y Dios. Porque esa cruz no solo cargó a un hombre, cargó tu historia, tus errores, tus dolores, y con su último aliento, Él clamó por ti. Está consumado. Hoy, siglos después, su voz no ha dejado de hablar. Ya no es un eco lejano, es un fuego que arde en los corazones transformados. El sepulcro sigue vacío, las promesas siguen vivas, y su espíritu aún se mueve en los que creen. Así que, la próxima vez que veas llegar un Viernes Santo, no lo mires como un día de tragedia. Míralo como el día en que el amor rompió las cadenas, como el día en que el cielo pagó el precio, para que tú vivieras en libertad. Y si esta historia tocó tu alma, no la guardes, compártela, porque allá afuera hay millones que aún esperan oír que la cruz no fue el final, fue el principio de todo. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo a Leyendas y Milagros Bíblicos, deja tu like y comparte este mensaje para que más personas descubran que la cruz no fue el final, sino el principio de todo.